Estamos rodeados de circuitos eléctricos por donde veas. Por ejemplo, tu licuadora, la bomba de agua, la lavadora, ¿no? Equipos de iluminación, son circuitos eléctricos y los hay de dos tipos. Circuitos eléctricos inductivos y circuitos eléctricos capacitivos. En este video vamos a hacer un análisis general para de esta manera poder comprender el comportamiento de circuitos eléctricos que tienen una tendencia capacitiva o una tendencia inductiva. Bien, eh, para ello vamos a poner condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las siguientes. Vamos a trabajar en tiempo estacionario con una temperatura ambiente de 21 grados a 100 metros sobre el nivel del mar y con una humedad relativa de 90%. Ya, dicho estas condiciones iniciales, vamos a analizar el circuito eléctrico que ustedes tienen aquí en pantalla, que está conformado por dos impedancias, la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva. Y la impedancia inductiva está conformada por unos elementos que es una resistencia interna y una reactancia inductiva interna. Y la impedancia capacitiva es lo mismo, una resistencia interna y una reactancia capacitiva. Voy a poner un ejemplo de reactancias capacitivas inductivas. La licuadora tiene una parte resistiva y una parte inductiva. El motor de agua, o sea, todos los motores en general es lo mismo. Pero acá quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, equipos de iluminación conformados por lámparas fluorescentes y balastras eléctricas, lámparas de descarga de sodio y balastras eléctricas, lámparas de mercurio y balastras eléctricas u otro tipo de equipo compuesto, si ven, es un circuito serie que está conformado, por ejemplo, la lámpara fluorescente, su resistencia interna y su reactancia inductiva. La balastra, su resistencia interna y su reactancia inductiva. Entonces vamos a empezar como desde un elemento compuesto, como un equipo de iluminación, ¿ya? Obtenemos la resultante de su resistencia interna, obtenemos la resultante de su reactancia interna y de esta manera le podemos conectar a una impedancia capacitiva, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, que sea más eficiente el circuito, ¿no? Aquí tenemos, este es un triángulo, es un diagrama fasorial de las potencias de este circuito eléctrico. Acá tenemos la impedancia inductiva, impedancia capacitiva. ¿Ven este triángulo pitagórico, el que tiene mayor tamaño? Estás representando el conjunto de las potencias de esta impedancia inductiva. La potencia aparente inductiva, la potencia reactiva inductiva y, sí, pues, y la potencia activa inductiva. Lo mismo sucede con este triángulo invertido pitagórico, que nos está representando a la impedancia capacitiva. Tenemos la impedancia capacitiva aparente, la impedancia capacitiva que está diciendo, la potencia reactiva capacitiva y la potencia activa capacitiva. ¿Ya? Y este triángulo pitagórico muy pequeño es el triángulo resultante del conjunto. Este es el triángulo del conjunto, donde tenemos la potencia aparente resultante, la potencia reactiva resultante y la potencia activa. ¿Ya? Normalmente, acá pongo normalmente o usualmente, se conecta siempre a una impedancia inductiva, una impedancia capacitiva para que sea más eficiente. Y de esa manera la potencia aparente de esta impedancia inductiva disminuye en magnitud, como pueden ver aquí, pero manteniendo constante la potencia activa. La potencia activa es el movimiento, la iluminación, es lo que produce. Pero nosotros pagamos por la potencia aparente. Esto nos cobran las empresas eléctricas. Y esto es lo que utilizamos, pero esto nos cobra. Entonces, ¿cómo compensamos esto? ¿Cómo disminuimos esto? Conectando una potencia reactiva
capacitiva. ¿Por qué? Porque van en otro sentido y de esa manera la potencia reactiva capacitiva se resta con la potencia reactiva inductiva y como resultante tenemos la potencia reactiva del conjunto, la resultante, que es de menor tamaño. Y la potencia activa disminuye. Y a eso se le conoce como la corrección del factor de potencia o coseno de phi. Bien, vamos a empezar entonces a calcular los elementos pasivos que conforman la lámpara fluorescente y la balastra eléctrica. Bien, para ello lo que necesitamos es hacer una medición en las terminales de la lámpara para poder, vamos a medir la caída de tensión o diferencia potencial. Con esa caída de tensión o diferencia potencial partido por la corriente que circula en la lámpara, que está inscrito en la balastra. En todas las balastras eléctricas viene el valor de la corriente del conjunto. Entonces, el valor medido de la caída de tensión de la lámpara fluorescente partido por la corriente que circula y multiplicado por el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente nos da la resistencia interna. Este ángulo no es otra cosa que la potencia de la lámpara fluorescente que está inscrito en el mismo tubo, 32 vatios, 36 vatios, partido por su potencia aparente, ¿no? Y a esta razón le hallas el coseno inverso. Ese es el ángulo. ¿Ya? Y para hallar la potencia reactiva hacemos lo mismo. La caída de tensión partido por la corriente de la lámpara multiplicado por el seno del ángulo hallado. De esa manera ahí tenemos las dos componentes de la lámpara. Lo mismo vamos a hacer para la balastra eléctrica. Y al final lo que tienen que hacer es simplemente sumar las componentes resistivas para tener una resistencia general, una resistencia total de este circuito serie. Y lo mismo para obtener la reactancia total del circuito serie. Sumas la reactancia de la lámpara fluorescente y la reactancia de la balastra eléctrica. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hallar la corriente general, la corriente del conjunto. ¿Cómo hallamos la corriente del conjunto? Ya tenemos estos elementos hallados. Si es que hemos partido una lámpara fluorescente, pero si hemos partido una licuadora, ya tenemos, porque la licuadora siempre te van a dar los datos generales y obtenemos la resistencia interna y obtienes la reactancia inductiva. Entonces, teniendo esto, conociendo ya técnicamente estos valores, el calculista, o sea, ustedes, van a decir, bueno, a esta potencia aparente que vemos aquí, que tiene un ángulo alfa, que es el ángulo de desfase de esta carga inductiva, lo voy a disminuir hasta llegar a un ángulo phi, el ángulo del conjunto. Eso va a depender a criterio del calculista. Puede estar mayormente entre coseno de 0.8 a coseno de 0.95. O sea, el factor de potencia es 0.8, un factor de potencia de 0.95. Hasta 0.98 he visto que ponen en algunos casos. ¿Ya? Entonces, una vez que el calculista ya puso, por ejemplo acá, ¿ver? Este es un ejemplo. Coseno de desfase entre la tensión y la corriente de la carga inductiva 0.45. El coseno final 0.95. Ya con que el calculista dijo que este coseno final, este coseno de phi, que es el ángulo final del conjunto, él a su criterio le ha puesto 0.95, podemos hallar la corriente que va a circular por el conjunto, esta corriente de entrada. ¿Cómo lo hallamos? Con esta pequeña expresión que les va a ahorrar, les digo una cosa, por lo menos 2 páginas de cálculos con números complejos. La corriente del conjunto producto del coseno de phi, que es el coseno del conjunto, ¿ya? Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual esto? A la potencia. A la potencia. A la potencia activa del conjunto. Esta es la potencia activa del conjunto. Y esto también es igual a la potencia activa del conjunto, que es igual a la corriente que circula por la carga inductiva producto del coseno de alfa. Recordemos que alfa es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la carga inductiva. Como estas son la misma potencia activa, podemos despejar la variable que no conocemos, que es la corriente total. Y nos da esta expresión. Realmente es una ecuación de oro que yo la descubrí
en el año 99 y quiero ahora compartir con ustedes porque antes del 99 pues yo me acuerdo que me hacía casi 2 páginas de números complejos para hallar la corriente total. Y si ustedes no me creen, pues acá tienen 2 circuitos, 2 impedancias en paralelo. Así que la corriente total sería igual a la tensión partido por la impedancia equivalente. Háganlo eso y se van a dar cuenta que más o menos les salen 2 páginas. Y eso es lo que les quiero ahorrar con esta ecuación. Bien, ahora vamos a hallar, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar el valor del capacitor, así de simple les digo, este. ¿Y qué capacitor le tengo que poner a mi motor para cortar, por ejemplo, madera, que es un aserradero? ¿O qué capacitor le voy a poner a un motor de bomba que yo ya tengo los datos del motor? Porque el fabricante te va a dar los datos del motor. Te tiene que dar la corriente de línea y tiene que darte el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Con eso ya tienes todos los datos. Entonces, y el calculista es el que pone a criterio el ángulo resultante. Entonces, con esos datos vamos a hallar ¿qué? Vamos a hallar el valor del capacitor para ir y comprar en una tienda pues, de componentes electrónicos o componentes eléctricos. Bien, ¿a qué es igual el capacitor? El capacitor, vamos a ver cómo hacemos esto. Empecemos por la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva no es otra cosa que el cuadrado de la tensión en las terminales del capacitor partido por su potencia reactiva. Y esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual esto? Igual al inverso del producto de la velocidad angular por la capacidad. Con eso obtengo la reactancia capacitiva. Pero como tengo acá el capacitor de esta igualdad de dos razones, puedo despejar el valor de C. Y aquí tengo que el capacitor es igual a la potencia reactiva del capacitor partido por el producto de velocidad angular y cuadrado de la tensión en las terminales del capacitor. ¿Y a qué es igual la potencia reactiva del capacitor? Bien, vamos a la gráfica para que se den cuenta. ¿A qué es igual este cateto? A la diferencia de estos dos, pues. Miren. Si yo resto este cateto, que es la potencia reactiva de la carga inductiva, y la potencia reactiva resultante, me va a dar esto. Y este es la potencia reactiva del capacitor. Acá está. ¿Ven? Y esto aquí es igual, ordenando y factorizando P, o sea, potencia activa, es igual a la diferencia de las tangentes de alfa y la tangente con el ángulo final. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la potencia activa del capacitor producto de la tangente de beta. Y este beta es el ángulo de desfase de la impedancia capacitiva. Bien, teniendo esta igualdad, lo que vamos a hacer ahora es hallar el valor de C. Y toda la expresión algebraica lo ven aquí. Acá está toda la expresión algebraica. ¿Ya? Aquí está toda la expresión algebraica que hay que seguir paso a paso para obtener el valor de C. Y al final, C a qué es igual a la corriente que circula por la carga inductiva, o sea, la que nos da el fabricante del motor. Producto del seno de alfa. Recordemos que alfa es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la carga inductiva, menos el coseno de alfa, por la tangente de phi, que es el ángulo a criterio del calculista, partido por la velocidad angular, producto de la tensión del suministro eléctrico, producto del cuadrado del seno de beta. Y este seno de beta es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la impedancia capacitiva. Esta de aquí. Si la resistencia fuera solamente un conductor eléctrico de cobre, entonces esta potencia activa es muy pequeñita, muy pequeña. Y prácticamente, pues al ser muy pequeña, el seno, o sea, este ángulo prácticamente tendería, no es igual a, estaría muy cerca a 90 grados. Por lo que este valor estaría muy cerca a 1. Podrían ponerle 1 para redondear, no habría ningún problema. A salvo que le pongan una resistencia y más adelante vamos a ver qué cosa sucede, pero eso es más adelante.
Bien, ya con esta expresión ya tienen para hallar el valor del capacitor, ¿correcto? Que también es igual a esta expresión, que es igual a la corriente que circula por la carga capacitiva partido por el producto velocidad angular, tensión eléctrica y seno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la carga capacitiva. Bien, ¿a qué es igual la corriente que circula por el capacitor? Es igual a esta expresión. Haciendo un poquito de álgebra lo van a poder despejar de esta igualdad de las dos razones. Bien, ahora vamos a hallar la potencia capacitiva. Acá está la potencia capacitiva explicada. No es otra cosa que la potencia aparente de la impedancia capacitiva, producto del coseno de beta, y beta es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente de la carga capacitiva. Bien, y por último, pues vamos a hallar la resistencia interna del conjunto, la reactancia inductiva, la inductancia y la resistencia de la carga capacitiva. Y está plasmada en estas expresiones que yo ya no quiero, digamos, detallar, porque ya está bien detallado, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, ya son temas más teóricos, temas más de criterio calculista, para que ustedes puedan comprender bien lo que está sucediendo. Lo he puesto un poquito. Vamos allá a la energía almacenada en un capacitor. ¿La energía qué? La energía potencial. Los capacitores almacenan una energía, que es energía potencial. Lo he puesto aquí paso a paso. Lo almacenan, ¿no? Y después lo descargan. Almacenan y descargan. Entonces, la conclusión, un capacitor se comporta como un amortiguador de cambios bruscos de voltaje. Voy a hacer una analogía. Es como el amortiguador de un auto, de una bicicleta. Le ponen estas suspensiones para que cuando hayan baches, desigualdades en una pista, la persona que está manejando pues sienta mínimo los baches. Entonces estos amortiguadores, esta suspensión minimiza el efecto del bache. Es lo mismo que pasa con un capacitor. Realmente un capacitor almacena energía potencial y lo entrega de nuevo al circuito cada vez que hay una variación en la tensión. Hay una variación en la tensión, o sea, hay un bache. Entonces ahí es donde entrega la energía potencial almacenada. Hay otro caída de tensión, una variación, esa es la palabra, una variación de tensión. Y el capacitor inmediatamente descarga para minimizar. Entonces, cada vez que hay una variación de voltaje, el capacitor descarga la energía potencial en forma de tensión y de esa manera se minimiza esa variación de tensión. Por eso digo que un capacitor es un amortiguador de cambios bruscos de voltaje. ¿Y qué tipo de energía almacena? Energía potencial. Bien, lo mismo vamos a hacer con la bobina. La bobina o inductor almacena energía cinética. ¿Ya? Y si ustedes se leen esto paso a paso, lo voy a poner despacito para que lo vean. Yo voy a empezarlo así. Si leen esta imagen paso a paso, porque si empiezo a leerlo, empiezo a analizarlo, creen, pues nos vamos a quedar hasta mañana. Ya, quiero que lean paso a paso. Van a darse cuenta que al final pues el inductor es un amortiguador de cambios bruscos de corriente. Almacena la energía en forma de energía cinética, ¿no? En su núcleo, y cuando hay un cambio brusco de corriente, el inductor inmediatamente esa energía almacenada lo envía al circuito y de esa manera se opone a los cambios bruscos de corriente. Es como la suspensión de un camión, ¿no? Un camión cargado de cemento está pasando por una pista y ustedes ven que hay un bache, un hueco, y van a ver cuando la llanta pasa para el hueco, van a ver cómo el amortiguador en ese momento trabaja y se siente mínimo el bache, se siente mínimo. Uno dice, tu vehículo tiene una buena suspensión porque casi los baches no se sienten. Lo mismo diríamos de un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico tiene unos buenos inductores y unos buenos capacitores, por eso que no sentimos mucho los cambios bruscos de tensión y los cambios bruscos de corriente. Bien, ¿qué más?
Aquí lo que les quiero hablar ya es de un sistema práctico. Acá pongo, el objetivo es poner dos ejemplos prácticos utilizando datos comerciales. La corrección del factor de potencia de un equipo de iluminación conformado por una lámpara fluorescente circular de 32 vatios, arrancador y balastra eléctrica. Este ejemplo es un ejemplo general que ustedes lo pueden utilizar con una licuadora, con un motor de aserradero, con un motor de bomba de agua o un motor de uso general. Puede ser de jaula de ardilla, puede ser, pero eso sí, motores monofásicos, porque recordemos que estamos trabajando circuitos eléctricos monofásicos, ¿ya? O bifásicos también. Bien, acá hago el planteamiento, acá hago un circuito eléctrico didáctico y acá el circuito eléctrico para su análisis. Y lo resumo a esto, ¿eh? Realmente, esta es la lámpara fluorescente, la balastra eléctrica, el arrancador, que es un circuito serie, inductivo, y acá tenemos el circuito inductivo resultante, ¿no? Con el ángulo alfa. El ángulo que te da, por ejemplo, en una balastra eléctrica. Dice coseno de alfa, mayormente creo que sale 0,43 a 0,45. 0,43 es para lámpara de 32 vatios. Eso sí, me acuerdo clarito porque tengo uno y si estás interesado puedes ver, hay unos vídeos que he colgado en el canal sobre este tema donde vas a ver cómo medimos la lámpara fluorescente, conectamos el capacitor, lo desconectamos y con el amperímetro vas a ver claramente cuando sin el capacitor marca me parece 0,42 amperios y con el capacitor 0,2 amperios. Entonces hay una disminución de la corriente, por ejemplo, un poco más del 50%, y esto es interesantísimo. Bien, acá se pide pues hallar todas estas componentes y es lo que vamos a hacer en las siguientes páginas. Medimos la caída de tensión en la balastra, medimos la caída de tensión en la lámpara fluorescente y con esos valores llegamos a obtener todos los componentes que integran estos elementos o estas cargas inductivas, ¿no? Aquí lo tienen paso a paso. ¿Ya? Y aquí hallamos el capacitor. Y a criterio del calculista le hemos puesto un ángulo phi. Me parece que el phi es de 0.9336. A coseno de phi 0,9336. Ese es a criterio del calculista. ¿No? Y con este coseno de phi es que hallamos justamente la corriente total, que es 0,2. Esto es para una lámpara de 32 vatios. ¿Ah? Hallamos el capacitor, que me parece que es de cuánto. Acá debe estar. Por acá está, a ver. Capacitor. Acá están todos los datos. Bien. Acá está 90 grados porque prácticamente pues es un alambre. Pero si le pones una resistencia, por ejemplo, le ponemos una resistencia en la impedancia capacitiva ya de, por ejemplo, de un ohmio, es 89.9 el desfase, pero si fuera ya de 23 ohmios, 88, ¿no? Pero miren cuánto es la disipación de potencia solamente en esa resistencia que está como resistencia de la carga capacitiva, sería 2,5 vatios, imagínense. Y si yo quiero que haya un desfase de 85 grados entre la tensión y la corriente, y miren la disipación de potencia en la carga resistiva de la impedancia capacitiva, sería 6 vatios. Y si yo quisiera que haya, por ejemplo, haya 60 grados de desfase entre la tensión y la corriente, y miren, 42 vatios, o sea, es terrible. Por lo tanto, si ustedes utilizan un alambre de cobre, simplemente pones el capacitor en paralelo prácticamente a la línea, ¿no? La resistencia tiende a cero, no es cero, tiende a cero, por lo tanto la potencia que se disipa tiende a cero y te piden un capacitor de 4 microfaradios. En resumen, conclusión, si vas a conectar una lámpara fluorescente de 32 vatios, ponle un capacitor de 4 microfaradios en paralelo y la corriente de 0,42 aproximadamente va a bajar a... aquí está. ¿Dónde está? No, este es el capacitor. Va a bajar a... Por acá tenía la corriente. Hasta 0,2 amperios. ¿Ve? Esta es una tabla de tabulación. Quiero que lo vean paso a paso. Tómense su tiempo. Y aquí ya está
los datos ya calculados, ¿no? Acá ya están los datos calculados. ¿Ven? Incluso pongo para poder hallar el error de un valor medido con referencia o con respecto al valor teórico. ¿Cuánto es el error? Es muy bueno esto. Acá vemos el error. Este es el comportamiento del circuito eléctrico. ¿Ven? Cuando está apagado, todo está en cero, pero cuando el interruptor 1 está prendido, o sea que solamente la carga inductiva, la lámpara fluorescente está trabajando, la corriente de consumo es 0,42. Cuando la lámpara fluorescente está trabajando y el capacitor está conectado, la corriente general disminuye de 0,42 a 0,2. Es un buen ahorro, más del 50%. Tu facturación va a disminuir más del 50%. Bien, amiguitos, con esto he llegado al final. No les quiero aburrir mucho sobre análisis general de circuitos eléctricos. Lo he hecho lo más sencillito posible. Estamos trabajando en tiempo estacionario. Y ya para la próxima, el próximo vídeo, vamos a hacer un análisis en tiempo transitorio muy interesante para que ustedes puedan ver qué sucede con la corriente en el instante que conectan, que hacen el contacto físico, hasta que se establece, que mayormente es unos 30 segundos, voy a exagerar, un minuto, es siempre menos de un minuto. Entonces, ¿qué sucede con la corriente? Cómo la corriente pues va cambiando de valor en valor hasta establecerse pues en un valor. Y no se mantiene fijo, porque recordemos que el suministro eléctrico no es constante, sino varía mayormente en más o menos 1%. Por lo tanto, también la corriente que circula también refleja esa variación. Pero muy importante, por ejemplo, para el cálculo del fusible, es conocer pues también el análisis de la corriente de un conjunto, o sea, carga inductiva y carga capacitiva, ¿no?, en tiempo transitorio. Bien, amiguitos, con esto he llegado hasta aquí. Así es que si te gustó el video, si ya estás hasta aquí y quieres saber un poquito más de esto o distintos puntos de vista, he subido otros videos que hablo también de este tema, pero desde otro punto de vista. Hay videos prácticos donde vas a ver qué estamos haciendo en el laboratorio, las mediciones justamente y demostrándoles a ustedes lo que hemos visto en este video, la parte teórica, lo estoy demostrando en la parte práctica con la lámpara fluorescente, el capacitor de 4000 microfaradios y todo esto, para que no se quede solamente en teoría, sino es muy importante también hacerlo en la práctica para estar consciente de los sucesos. Así que les invito pues a que se suscriban al canal, que hagan un comentario en el área de comentarios, y hasta la próxima.